Buenas tardes, profesor, compañeros y estimados. Nuestro tema es el análisis de rebrote en el impacto de la variante del COVID-19 en los ciudadanos del departamento de Lima del año 2022. Nuestros integrantes son Robert William Castro Lizanca, Daniel Ricalde Chávez, Junior Soriano Castro, Condori Alba. Sandoval Misari Juan Carlos. Ya, nuestro profesor es Orlando Alfredo Galanza Jerónimo. Siguiente hoja, por favor. Objetivo del trabajo aplicativo. El objetivo general es el objetivo principal que presenta el trabajo a realizar en un análisis sobre el impacto del rebrote del COVID-19 en los ciudadanos del departamento de Lima. Nuestros objetivos específicos se desea analizar la correlación entre el número de personas afectadas por el rebrote del COVID-19 y el número de vacunas puestas a cada ciudadano de Lima. Podemos pasar a la siguiente hoja también. Ya, acá es el análisis descriptivo. Tenemos una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados de la variedad de edad. Vemos aquí que en la gráfica mayormente representa estudiantes de los encuestados que tienen 20 años, en lo cual representa solo un 15% de todos los encuestados y menor proporción que representa la edad de 32 años, que solo tiene 2 personas y representa el 1%. Respectivamente, vemos aquí el análisis de tendencia central. Vemos que la media de todos encuestados está entre 250 encuestados a 22.472 años. Es un promedio de edad, sí representa una mediana o también llamada un 50% mínimo, porque tiene la edad máxima de 22 años y presenta una mayor frecuencia de edad de 23 años. Siguiente hoja, por favor. Ya, esta siguiente variable, como sería, a ver, vea, la frecuencia, ¿cuánta dosis se puso contra la vacuna de COVID-19? Es una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Vemos aquí especialmente que se han puesto 3 dosis a la mira de 97 personas encuestadas. Se pusieron 3 dosis que representan el 39% respectivamente en menor proporción. Se pusieron 4 dosis que representan el 10%, es lo que se puede ver mayormente, de 3 dosis seguidamente, 2 dosis y menor cantidad en 4 dosis. Vemos en el género que solo hay 2, sería masculino y femenino. Solo 33 encuestados respondieron. Femenino, que representó un 53%, y masculino, que corresponde al 47% de los encuestados. Después vemos tipo de vacuna que mayormente se pusieron la Sinopharm, que fueron 128 encuestados, y representa el 51% de los que fueron de la Pfizer. Fueron 107 personas y un 43% de menores proporciones. Vemos aquí que solo 15 personas se pusieron el AstraZeneca, que solo ve el 6%. Voy a pasar con mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Continuando con la exposición, los intervalos de confianza para una media. Según un estudio realizado a los habitantes de Lima sobre el rebrote del COVID-19, se encontró un promedio de absorción de distribución normal con una desviación estándar de 75 por unidad. Tenemos una muestra de 20 personas que aseguran haber recibido la vacuna contra el COVID-19, que tienen un promedio de 74.506 personas. Primeramente, sacamos el Z-alfa medios, estamos trabajando con un 99%. Vemos la fórmula que es igual al promedio menos Z por alfa medios entre la división por la raíz de n. Igualmente esto es lo mismo pero positivo. Vemos aquí que su intervalo de confianza es de 35.92 hasta los 114.07. Esto nos quiere decir que con un 98% de confianza se puede afirmar que el intervalo de confianza para la verdadera poblacional de personas que se vacunaron contra la COVID-19 se encuentra en un mínimo de 35.92, redondeando 36 personas, y con un máximo de 114.07 personas. Y bueno, por acá podemos visualizar que el error es igual al Z de alfa medios de la desviación entre la raíz de n.
y vemos que el error de toda nuestra muestra es de 8.7375, aproximadamente 9 personas. Siguiente diapositiva, por favor. Diferencia de medias. Se requiere saber cuántas personas se realizaron la prueba molecular. Para estar seguros de descarte de COVID-19, se toma una muestra de 20 personas y encontramos un promedio de 7 personas del descarte de COVID-19. Vemos aquí que de esas 20 personas solo encontraron 7 personas y que su promedio es de 7.5. Hemos trabajado con un alfa del 2%, que es 0.02. Por lo tanto, tenemos una desviación de 9. Procedemos a aplicar el Z calculado y vemos que según fórmula, 7 le restamos 7.5, que es nuestra media poblacional, entre 9, que es la desviación de la raíz de n. Hemos trabajado con una submuestra de 20 y nos da un resultado de menos 0.2454. Por lo tanto, podemos concluir que con un 2% de significación, el Z calculado no pertenece a la zona sombreada. Entonces, hay evidencia que el H0 sea correcto. Doy pase a mi siguiente compañero. Daniel, tu micrófono está apagado. Estás en mute. Estás en mute, Daniel. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, en esta ocasión veremos cómo calcular el intervalo de confianza para una proporción de la población a partir de una muestra. La siguiente fórmula que tenemos es el valor P corresponde a la proporción de la muestra. A este valor le vamos a sumar y restar el margen de error, donde el margen de error se define como el valor Z alfa sobre 2 por el error estándar. Estándar es igual a la raíz cuadrada de la proporción por 1 menos el valor de la proporción sobre n, donde n se refiere al tamaño de la muestra. Pero primero hay que recordar que es una proporción. Vamos a decir que una proporción es una parte de la población o de la muestra que cumple una cierta característica. Adicionalmente, los valores de Z varían de acuerdo a los niveles de confianza más utilizados. Por ejemplo, si utilizamos un nivel de confianza del 95%, entonces este valor Z alfa sobre 2 debe ser sustituido por el valor 1.96. Veamos un ejemplo. Con la finalidad de estimar el porcentaje de personas han recibido la vacuna contra el COVID-19, se tomó una muestra de 250 personas, de las cuales 205 dijeron que sí han recibido la vacuna. Paso 1, hallar la proporción de la muestra. De 205 entre 250, obtenemos el resultado de la proporción, que es 0.82. Paso 2, continuamos con los intervalos de confianza, más menos el 1.96 sobre raíz cuadrada de 0.82, 1 menos 0.82 sobre 250. Luego, con un 95% de confianza, existe evidencia estadística para afirmar que la proporción de personas que sí recibieron la vacuna están comprendido entre 77.2% y 86.8%. Siguiente diapositiva. La prueba de hipótesis para dos medias poblacionales. Se requiere comparar la opinión de dos tipos de personas, los que se vacunaron con distintas vacunas, Sinopharm y Pfizer. Se piensa que la media de los que recibieron la vacuna Pfizer es mayor. Entonces se tomaron las respuestas de 15 estudiantes y de 10 respectivamente. Los siguientes datos obtenidos son, tenemos, lo que queremos analizar en esta situación es si la Sinopharm es menor que la Pfizer, demostrando los resultados del T calculado y el T crítico con los datos que estamos trabajando de 15 y 10. Al respecto,
podemos decir que la media de Sinopharm es mayor a la Pfizer. Por lo tanto, se acepta la hipótesis. Siguiente diapositiva. La hipótesis de dos varianzas, con la finalidad de comparar las personas que se contagiaron de COVID y si habían recibido la vacuna contra dicha enfermedad, se ha seleccionado a 8 personas que sí se habían vacunado y 9 que no se habían vacunado. En esta podemos observar la media y la desviación estándar. Y lo que tenemos que saber es el F calculado y el F crítico. En conclusión, con un 95% de confianza se puede afirmar que se acepta la hipótesis nula, las varianzas de las personas que se pusieron y no se pusieron las vacunas y se contagiaron del COVID. Al respecto son iguales. Doy pase a mi compañero. Bueno, en este caso me toca explicar el punto de pruebas de independencia, ¿no? Bueno, en este caso hemos tomado una muestra de 60 personas al azar, las cuales nosotros debemos obtener una información si existe la relación entre las personas que se contagiaron de COVID o estuvieron internados en una clínica debido a dicha enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues, la explicación la vamos a tener que realizar entre dos variables, ¿no? Una de ellas es una variable cualitativa y la otra es una variable cuantitativa, ¿no? Asimismo, podemos verificar que esto es una tabla de distribución de frecuencias, ¿no? O una tabla cruzada, como se le conoce. De aquí podemos ver si hay una relación, este es un dato importante, una relación entre los que estuvieron vacunados, ¿no? Y cuántas veces se contagiaron, ¿no? De esta manera veríamos si a más vacunas que te pones, posiblemente te contagies. Eso es algo que se tiene que revisar. O menos te contagias, ¿no? Por lo que en este caso tenemos que encontrar una relación. Por lo tanto, veríamos la hipótesis si existe relación entre las dos variables que indican las vacunas, ¿no? Lo contrario sería una hipótesis, ¿no? Lo contrario sería una hipótesis nula, en este caso, con un nivel de significancia de 0.05. Y en esta fórmula, y de esta manera podemos, mediante la fórmula, podemos sacar el chi, ¿no? El chi calculado de frecuencias, en este caso. Entre las frecuencias esperadas y las frecuencias observadas, ¿no? Aquí podemos verificar que nuestro chi calculado, ¿no? Es de 4.5, ¿no? Después de que hayamos la región crítica, ¿no? Indicando los puntos de grado de libertad. Al final, el chi calculado saldrá 7.185, como se puede revisar en la diapositiva, por lo que 4.5 cae en una zona de aceptación, en este caso, ¿no? De aceptación de la hipótesis nula, por lo tanto, no hay variación entre las dos variables, en este caso. Con un nivel de significancia de 5%, ¿no? Se determinó que con una prueba estadística que se acepta el HO, ¿no? Entonces, existe ahí podemos comprobar que existe una relación entre las dos variables. La siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, tendríamos que verificar la tabla de coeficiente de correlación, que al final es una regresión lineal en el cual se tiene que definir cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. La variable dependiente son cuántas personas se contagiaron de COVID y cuántas personas lograron recuperarse. Con un coeficiente de correlación de con un R de 0.12, que al final es un valor muy ínfimo, ¿no? El valor óptimo tendría que ir entre 0.99, 0.90 o 0.84, ¿no? El valor 0.12 es una correlación muy baja. La siguiente diapositiva, por favor. Finalmente tendríamos que revisar el tema de las conclusiones, ¿no? Y se llega a determinar lo siguiente. Se llega a determinar si hay una relación
entre el número de contagiados y las veces que los pacientes fueron internados en el hospital. Asimismo, podemos indicar que debido al incremento de casos de COVID en el rebrote, el número de fallecidos, ¿no?, por esta enfermedad es cuantiosa, y eso se puede constatar con el intervalo de confianza que realizamos en el presente trabajo. La mayoría de personas contagiadas de COVID, ¿no?, son mujeres, y también son las mujeres las que más se han vacunado contra esta enfermedad. Esa es otra conclusión que podemos sacar. Y finalmente, la gran mayoría de las hipótesis planteadas no fueron rechazadas por la hipótesis nula. Esto significa que no hay suficiente evidencia estadística para probar si es correcto, ¿no? Lo cual no demuestra la exactitud o una hipótesis alterna. En este caso, ya finalizaríamos el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ya paró el video, ¿no? Para este es el video.